Bueno, hemos llegado a la parte final. Cuando regresé a mis notas del primer mensaje, y lógicamente si sacas la cuenta no va a dar, porque regularmente cuando predica alguien más, lo hace desde fuera de Hebreos, o de repente tengo que predicar alguna serie corta y salimos de Hebreos, pero iniciamos esta aventura el 5 de febrero del 2023. Posiblemente estabas aquí, posiblemente no estabas aquí, posiblemente todavía no estabas escuchando del Señor, pero bueno, los que hemos estado aquí hemos pasado estos meses juntos meditando en una epístola como Hebreos, una epístola no de las más cortas precisamente del Nuevo Testamento, pero una epístola maravillosa. Realmente estaba batallando, y los que están cerca de mí saben que tengo posiblemente 3 años batallando entre entrar a Romanos o no entrar a Romanos, y yo estaba tomando la decisión de predicar Romanos cuando se me cruzó Hebreos. Y tengo que ser bien honestos, yo ese día había empezado mis anotaciones sobre Romanos, cuando una referencia a Romanos me llevó a Hebreos, y entonces dije, Romanos me puede esperar. Y llegué a Hebreos, pero finalmente va a llegar Romanos este año. No el próximo domingo, pero sí va a llegar. Hay 2 momentos maravillosos, y simplemente para unirme a lo que ya mis hermanos dijeron, y dijeron bien, y dijeron desde su corazón. Pero hay 2 momentos en esta carta que a mí me impresionaron, que a mí me dejaron específicamente marcado por esta carta. Después de haber estado predicando los primeros 4 meses y medio la epístola a los Hebreos, salimos de vacaciones por un par de días, y en ese viaje mi esposa tuvo un accidente donde, como ustedes ya saben, se quebró su tobillo, tuvo que ser operada, y entonces no supe el día, el momento, la hora en la que este predicador dejó el domingo anterior el púlpito para estar el domingo siguiente en un quirófano. Y verla entrar al quirófano y yo tener que sentarme y esperar que la operación se llevara a cabo. Y entonces me hice la pregunta, me hice el cuestionamiento si verdaderamente me iba a mantener creyendo lo que había predicado aquí la semana pasada acerca de que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros, gobernando con el poder de su palabra y dándonos misericordia y gracia cada vez que nosotros nos acercamos a su trono. La respuesta fue sí, aunque no tenía la explicación completa. El segundo momento fue cuando estaba predicando la primera ocasión que Hebreos menciona el término la ciudad celestial. Estábamos, creo, en Hebreos 10, estaba hablando acerca de Abraham, de Moisés, en la antesala del capítulo 11, y básicamente esta era la expresión en donde corríamos por la idea de que tenemos una ciudad celestial segura y eterna para nosotros los creyentes. Y ese día, en la providencia de Dios, estaba entre nosotros un pastor que este sería su último mensaje a escuchar, porque moriría 5 días después. Entonces el Señor había traído a este pastor desde Culiacán, había llegado a esta iglesia, había estado aquí y había escuchado un mensaje que tenía que ver con la ciudad eterna de Dios. 5 días después yo estaba en su funeral, no hablé, no dije nada, estábamos simplemente allí, y yo sentía una gran deuda por estar en ese funeral. Y la razón por que sentía una gran deuda es porque me di cuenta que cuando predicas como lo hacemos de manera natural o como lo hacemos sistemáticamente, el Señor se va a encargar de poner las piezas donde las tiene que poner. Cuestión del azar que este pastor estuviera aquí, no escogió el mensaje, pero el Señor se lo escogió. Cuestión del azar que él escuchara estas promesas de la seguridad eterna de Dios, no. Entonces no hay mucho para dónde hacerte. Yo sé que esta epístola tiene grandes momentos, tiene grandes enseñanzas, hemos disfrutado y hemos aprendido a amar, como dijo Jesús, aprendido a amar a Cristo de una manera maravillosa.
Pero simplemente quise decir esto porque cada vez que pase por Hebreos voy a recordar estas dos grandes historias que el Señor me permitió traducir lo que habíamos aprendido de Hebreos en cosas muy reales. En esta carta hemos observado cómo creyentes que habían sido fieles al Señor en el pasado, ahora están siendo tentados para dar su marcha atrás, para regresar al sistema levítico y refugiarse bajo el antiguo pacto. Aunado a esto, el Mesías no ha regresado para librarlos de sus aflicciones, lo cual los hace dudar y tambalearse. Y eso nos recuerda que no somos muy diferentes a los hebreos. Nosotros, a pesar de estar en Cristo, somos tentados a regresar a lo que nos era normal en el pasado. Regresar al pecado, regresar a la esclavitud, regresar a las maneras, a las mañas que tenemos antes de conocer al Señor, al pecado. Somos tentados de una manera feroz, de una manera real. Y cuando estamos en esa lucha, nos damos cuenta de algo. El Señor todavía no regresa. Por eso es que cuando estamos en medio de las aflicciones decimos, Señor, o llámame a tu presencia o ven pronto. Yo creo que los hebreos hacían este tipo de oración también. Pero quisiera simplemente regresar a la epístola de manera muy general y recordarte algunas cosas. El principio es que nuestro mayor motivo de aliento, el mayor motivo de aliento de un creyente debe ser la persona y la obra de Jesucristo. ¿Dónde está tu motivación como creyente? ¿Dónde encuentras tu bendición como creyente? ¿Dónde encuentras tu victoria como creyente? En ningún otro lugar. La religión no da esto, la iglesia no da esto, las relaciones no dan esto, las amistades no dan esto. Si nosotros no estamos verdaderamente motivados y alentados en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cualquier cosa nos va a tumbar. Cualquier cosita nos va a tumbar. No sé si alguna vez has prendido un abanico y de repente se comienzan a caer, se comienzan a ir las hojas, comienzan a volar cosas que están por ahí cerca y que no tienen mucho peso. Así es como se ve un cristiano que no está anclado en Cristo. Cualquier airecito se lo lleva o lo tumba. Entonces el cristianismo realmente es lo que es o es cristianismo porque su principal enfoque es Cristo. Pierde a Cristo de tu enfoque, ten otra cosa que no sea Cristo como tu enfoque y tendrás una vida miserable. Y eso es una realidad aún para nosotros que venimos a la iglesia. Nosotros que venimos a la iglesia podemos enfocarnos en otras cosas que no es Cristo. Y por eso es que a veces hay personas que vienen a la iglesia fielmente todos los domingos, pero están viviendo una vida miserable. Y la razón por la que están viviendo una vida miserable es porque su enfoque no es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo entonces no es alguien más a quien añadir a nuestra fe. Es el enfoque adecuado, es el lugar adecuado donde nuestra fe debe buscar estar anclada. Si Cristo no es esto para ti, entonces tú buscarás sustituir en tu vida lo que es imposible. Y esa es precisamente la lucha de muchos de nosotros. Una búsqueda por sustituir solo lo que Cristo te puede dar, solo lo que Cristo me puede dar en otras cosas, en otras personas, en otras situaciones. Y mi hermano, si hay una epístola, si hay una carta en el Nuevo Testamento que te dice que eso es inadecuado, es esta. Por lo tanto, en nuestro caminar en la vida cristiana, lo principal es nuestra relación con Jesucristo. Pierde esa relación, pierde tu vida con Jesucristo y entonces dejarás de verlo a Él. Comenzarás a ver los defectos, comenzarás a ver las luchas que otros tienen, comenzarás a ser un cristiano crítico, llegarás al punto, como dice Hebreos 12, de tener
raíces de amargura en tu vida. Y ese no es el ideal de la vida cristiana. Hebreos nos ha ayudado a entender que solo los que se mantienen a lo largo de su peregrinaje espiritual, mirando al Señor, permanecerán y prevalecerán ante los distractores de nuestro caminar. La vida cristiana tiene muchos distractores. ¿Cómo logras vencer esos distractores? ¿Cómo logro vencer todos los distractores que la vida cristiana me ofrece? Hay una sola verdad, hay una sola realidad, hay una sola conclusión a la que podemos llegar y es: mira a Cristo. Mira a Cristo. Hebreos 12:2, Hebreos 12:1 y 2. Colosenses dice lo mismo: puestos los ojos en las cosas celestiales, en el Señor. Entonces, Hebreos es considerada una epístola eminentemente cristocéntrica. Tú tienes que llegar a esta epístola reconociendo que aquí hay una mirada eminentemente cristocéntrica. Esa es la realidad, o esa es el ancla de cuando yo comencé a estudiar esta epístola de forma personal. Decidí usarlo como el punto de partida para todo. Si algo debe retarnos y desafiarnos después de pasar por estos 13 capítulos, y mi oración es esta, es que tú ames más a Cristo. Es que tú conozcas más a Cristo. Es que cuando regreses a esta epístola, no sea Abraham, no sea Moisés, no sea David, no sea la sangre de Abel, no sea Melquisedec, no sean los sacerdotes, no sea la ley, sino que realmente tu corazón y tu mente estén cautivados e impresionados por Cristo, por Cristo. Durante estos 40 domingos solamente hemos tratado de encontrar nuestro deleite en Cristo, en la obra de Cristo por nosotros. Pero esta carta no solamente pide nuestra devoción, esta carta no solamente pide nuestra alabanza a Cristo o a Dios. Realmente esta carta nos llama a contemplar a nuestro Salvador de manera vital, para que entonces nuestro propio seguimiento en la vida cristiana sea el adecuado. La finalidad es que confirmemos nuestra fe en el Hijo de Dios. Entonces, hemos realizado un acercamiento expositivo de la epístola. Hemos ido al árbol, hemos visto la hoja, hemos visto la rama, hemos visto el árbol, hemos visto el fruto, hemos visto la raíz, y eso está muy bien. Pero a veces cuando tenemos una apreciación del árbol, como lo he mencionado, nos olvidamos que el árbol tiene un bosque. Entonces ya no me voy a detener en el árbol esta mañana. Quiero que vayamos por última vez al bosque. Quiero que saborees por última vez en esta epístola el pasto, la hierba, las flores que surgen del pasto. Quiero que puedas ver la belleza que hay en la teología bíblica de esta maravillosa carta. Y lo voy a hacer simplemente siguiendo los 8 temas principales que esta epístola tiene. Entonces vamos a dejar el árbol, dejemos la raíz, dejemos la rama del árbol. Vamos a contemplar el bosque. Hay 9 énfasis, mayores que esta epístola tiene, y vamos a regresar a ellos de forma general. Número 1, esta es una epístola que habla de Dios. Aunque el personaje principal, aunque las referencias mayores las tenemos en la segunda persona de la Trinidad, realmente esta es una epístola que habla de Dios. No tengo el tiempo para detenerme en todos los versos, pero yo quise dejarlos para ti en tus notas, para que tú puedas regresar un día y encontrar el deleite que esta carta tiene en Dios. Es posible que cuando hemos hablado tanto del Hijo de Dios, nos olvidemos al leer Hebreos dónde está Dios. Entonces simplemente voy a contestar esta pregunta: ¿qué papel juega Dios en Hebreos? La lectura de estos pasajes te lo dice.
Dios es el creador del universo por medio de Jesucristo. Dios es el gobernante soberano de su mundo. En Dios todas las cosas existen, en Él y a través de Él. Dios descansó en el día séptimo después de la creación. Dios es el constructor del universo. Esta es la mirada que el autor de Hebreos tiene de quién es Dios. Ahora mi pregunta hacia ti es, ¿cuál es tu mirada de Dios? ¿Has escuchado esta expresión que a veces la gente dice para expresarse de Dios y utiliza este término, ¿no? Es que Diosito me quiere mucho. Cada vez que una persona te dice, es que Diosito me quiere mucho, ten una realidad. Esa persona no conoce al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es Diosito. El Dios de la Biblia es poderoso, portentoso, omnisciente, creador del universo. ¿Tú crees que eso puede compararse a un Diosito? La respuesta es no. Observa cómo lo dice el autor en el 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La creación de Dios, la forma como Dios crea en Génesis capítulo 1, es una creación ex nihilo, es decir, crea de la nada. Crea de la nada. ¿Cómo creó Dios de la nada? Hebreos te lo dice, por el poder de su palabra. El poder de la palabra de Dios, la palabra de Dios contiene un poder creativo. Es decir, cuando Dios declaró, sea la luz, fue hecha la luz. Cuando Dios declara, sea hecho esto, entonces fue hecho esto. Eso no lo tiene nadie sobre la faz del universo. El ser humano no tiene poder creativo, aunque la neurociencia te lo diga, aunque la reingeniería del conocimiento te lo diga, aunque los que creen que hay que decretar y que tenemos poder en la boca te lo digan, eso no está en la Biblia. El único que habla y tiene el poder de gestar algo, de que se pueda crear de la nada, es Dios. El ser humano no tiene esa capacidad. El ser humano tiene la capacidad de tomar ciertos elementos y provocar que de ciertos elementos surja algo. Dios no. Dios simplemente como creador declara con el poder de su palabra. Y hay tanto que aprender de la obra creadora de Dios. Hay tanto que encontrar en Génesis 1, en Génesis 2, en estos capítulos que dictan la agenda de Dios en la creación. Por cierto, no es comercial, pero estamos deleitándonos en Génesis 1 los días jueves. Yo tengo 2 semanas en Génesis 1, 1 y 2 y creo que todavía voy a pasar ahí unas 4 o 5 semanas más. Porque realmente la doctrina de la creación y la obra creadora sustenta todas las escrituras. Como lo dije en la introducción de este libro de Génesis. Quita Génesis 1:1 y se cae todo. Dios realmente es creador del universo. Si nosotros como humanos no podemos creer lo que Génesis 1:1 dice, entonces tú tropezarás con el resto de la Biblia. Entonces, ¿qué dice Hebreos? Él es un creador, Él es un gobernante soberano, Él es el rey del universo. Los ángeles son sus mensajeros, los ángeles le pertenecen a Él. Él es un Dios que habla por su palabra. No sé si usted ha escuchado o ha encontrado que a veces los cristianos nos sorprendemos de lo que los ángeles pueden hacer. Cuando tú encuentras a una persona anonadada frente a lo que los ángeles pueden hacer, cuando tú encuentras a un cristiano medio mareado por lo que los ángeles pueden hacer, tu respuesta debe de ser esta: no conoces a Dios, porque Dios es realmente el jefe de los ángeles. Nunca los ángeles le han ordenado nada absolutamente a Dios. Los ángeles son sus servidores. Pero tienes que tener esta expectativa de que Dios, el creador, está por encima de estos seres espirituales. No estamos diciendo que no son espirituales, son espirituales. Dios los creó, están a su servicio, están bajo su cuidado, están bajo su supervisión. Pero luego también en la carta puedes ver 18 promesas que Dios hace a los creyentes. 18 veces en esta epístola tú puedes encontrar
que Dios está prometiendo algo. Están llenando la epístola desde el capítulo 4 y hasta el 12:26. Tú encuentras realmente las promesas de Dios yendo y viniendo para sus siervos, para sus hijos. Estas promesas sirven para afirmar el plan divino de Dios para bendecir a sus hijos a través de su plan redentor. Bueno, ¿cómo yo puedo saber que las promesas de Dios están siendo aplicadas a la vida de un creyente? Bueno, número uno, porque cuando esa persona nace de nuevo, no solamente tiene a un Salvador, no solamente tiene a un Redentor. Cuando una persona nace de nuevo, tiene un nuevo amor. Ese nuevo amor es un amor por las Escrituras. Entonces, cuando nunca habías sido un buen lector, cuando lo único que habías leído es Caperucita Roja o Condorito o Memín Pingüín, entonces tomas tu Biblia y la comienzas a leer. Y de hecho, cuando la comienzas a leer, te encuentras que lo que estás leyendo te gusta. Lo voy a decir de esta manera, eso es anormal. Cuando tu nivel de lectura es Condorito y de repente comienzas a leer un libro como Génesis, Job o Apocalipsis y tú dices, voy a leer el capítulo 2, voy a ir por el 3, voy a ir por el 4, algo está pasando. Y déjame nada más recordarte qué es lo que está pasando. Dios te ha salvado y Dios te ha dado un amor por su palabra. Eso es una obra sobrenatural. Entonces, ¿cómo afirma Dios sus promesas para nosotros? ¿Cómo estas promesas de bendición llegan realmente a estar en nuestro alcance? Por la palabra de Dios. Porque hemos entendido que este Dios que habla, Hebreos 1 del 1 al 3, Dios habiendo hablado en muchos tiempos, en la época pasada, a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla. ¿Y cómo nos habla? A través del Hijo. A través del Hijo. Entonces las promesas de Dios en Hebreos son firmes y no cambian. Las promesas de Dios en esta epístola son firmes y no cambian. Yo he jurado, dice el Padre. Esta es una epístola que menciona una y otra vez y regresa al Salmo 110, el salmo más famoso, no porque lo diga yo. El Salmo 110 es el salmo más famoso del Nuevo Testamento porque es el salmo que más se repite. Y si una epístola repite lo que el Salmo 110 dice, es Hebreos. Yo he jurado, dice el Señor. Entonces las promesas de Dios son firmes y no cambian. De hecho, la soberanía y la grandeza de Dios son el telón de fondo del cumplimiento de sus promesas de gracia. Dios es majestuoso, Dios es grande, Él es digno de honor, Él es digno de gloria por su majestuosa grandeza. Pero ese Dios creador que comunica Hebreos, casi al final del capítulo 12 se nos recuerda que también es un juez. Y como juez, dice el autor, Él es fuego consumidor. Entonces aquí tienes el papel de Dios en la epístola. Él es creador, Él es poderoso, Él es portentoso, pero a la vez Él es el gran juez. ¿Qué nos recuerda eso de Dios? ¿Qué te dice eso de la imagen y de la presencia de Dios en esta epístola o en esta carta? Te dice algo muy importante. No nos podemos burlar de Dios. La sociedad, la humanidad en la que vivimos es una cultura dominada por buscar el que nos admiren, el que nos reconozcan por aquello que hicimos o hacemos o no hicimos. Nuestra sociedad está demasiado enfocada en que la gente hable bien de mí, pero cuando llegas a esta carta te das cuenta de algo que Pablo también se lo dijo a Timoteo. Un cristiano no debe buscar la aprobación de los hombres. Un cristiano debe buscar la aprobación ¿de quién? De Dios. Timoteo, le dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tienes de qué avergonzarte. No, no era que la iglesia de Éfeso lo aprobara, no era que otros apóstoles lo aprobaran. El objetivo de Pablo cuando está hablando a Timoteo es decir que seas aprobado por Dios. ¿Qué nos dice Hebreos con esto? Hebreos nos dice lo mismo. Tienes que entender algo. El que aprueba a un cristiano no es la iglesia, no son los pastores, no es una denominación, no es un seminario bíblico, no. El que aprueba a Dios, el que aprueba a nosotros, debe ser Dios. Entonces, así tienes que llegar a ver a Dios en esta epístola. Yo he dejado intencionalmente una parte en sus bosquejos que dice aplicación. Yo he hecho mi aplicación de esto, pero yo quisiera animarlo a que usted en casa escriba su propia aplicación de cada una de estas 9 cosas que vamos a mencionar. Claramente, en mi aplicación, yo he colocado que debo tener una alta expectativa de Dios. Dios está vivo. Entonces se me llama a mí que entre con toda confianza y con toda seguridad a la presencia de Dios. Pero esa seguridad también me indica algo. En esta epístola somos el pueblo de Dios, somos la casa de Dios, le pertenecemos a Él totalmente y por su gracia podemos disfrutar de su paz. Él habla a nosotros por medio de su palabra. Y cuando Él habla por medio de su palabra, nosotros debemos caer ante Él como la roca eterna. Todo creyente que escucha la exhortación de la palabra tiene solamente 2 posibilidades. O escuchas la exhortación de la palabra y vienes delante de esta exhortación doblegado, doblando tus rodillas ante la roca de nuestra salvación. O segunda opción, esta roca te avasallará. Esta roca te arrastrará cuando tú no quieras venir en obediencia a ella. ¿Por qué? Porque Dios es vivo, porque Él es fuego consumidor, porque Él en su misericordia, vean el proceso de Hebreos, no revela que es fuego consumidor hasta el final del capítulo 12. O sea, nomás falta el 13. Pero se ha pasado 12 capítulos diciendo Él es el creador, Él es el gobernante, Él es el soberano, Él realmente es Rey de reyes y Señor de señores. Finalmente, como que dice el autor, no me puedo ir de aquí sin darles el otro lado de la moneda. Él es fuego consumidor. Número 2, esta es una carta que claramente habla de la superioridad de Jesús. La superioridad de Jesús. Para los lectores, el llamado es claro, de mantenernos en Cristo y de no retornar a los sacrificios que el Antiguo Testamento demandaba. Entonces, rápidamente recordemos, Jesús es superior a los ángeles como el portavoz de Dios. Se nos refiere que los ángeles en algún momento dieron la ley, pero entonces el autor está diciendo que Jesús es mayor que los ángeles como el portavoz, como el proclamador de la palabra del Señor. ¿Se acuerdan del mensaje de Jesús en los evangelios? El mensaje inaugural de Jesús es igual que el de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, algo está pasando en la escena mundial, algo está pasando en la escena de la historia. Ese es el momento clave al que los profetas de antaño habían querido estar ahí, hubiesen deseado estar allí. Si hubieran tenido que pagar, hubieran pagado por estar en el día en el que Jesús habló por primera vez y dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Él es el portavoz de Dios. Es mejor que cualquier ángel. Es mejor que millares de ángeles proclamando el evangelio. Está por encima de los ángeles en jerarquía espiritual. Está por encima de los ángeles claramente en su función de revelar a los hombres cuál es la voluntad de Dios. De esa manera, el capítulo 1 nos habla de la plena divinidad de Jesús. Y curiosamente, cuando llegas al capítulo 2, se nos habla de la plena humanidad de Jesús. De esta manera es que entonces afirmamos junto a los primeros concilios de la iglesia que Jesús es verdaderamente Dios,
y Jesús es verdaderamente hombre. Pero entonces vean cómo lo dice la carta de Hebreos en el capítulo 2, versos 9 y 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos del autor de la salvación de ellos. Entonces vean a Jesús como el portavoz de un mensaje maravilloso. ¿Qué te dice Hebreos? Eternamente nuestro Señor es superior a los ángeles. Ya lo hemos dicho esta mañana. Pero temporalmente se hizo menor que ellos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que temporalmente nuestro Señor asume una posición menor que la de los ángeles? Hay algunas personas que no les gusta que se diga así como lo estoy diciendo. Literalmente es lo que Hebreos dice. Hebreos 2:9. Aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Hermanos, escúcheme bien. Esto no es reducir la cristología. Decir que por un tiempo Él asumió una condición menor que los ángeles no es reducir la cristología. Es lo contrario. Es entender la cristología de manera adecuada. La humanidad de Jesús, lejos de ser un estorbo para creer en Él, es uno de los elementos más gloriosos. Dios encarnado por amor a los pecadores. Entonces, ¿por qué es que asume una posición menor que los ángeles? Para como humano poder representarnos en la cruz y entonces morir por nosotros como humano. El justo tomando una posición de injusto, el rico tomando una posición de pobre, para que entonces nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos, para que entonces nosotros en nuestras injusticias fuésemos justificados. Entonces, ¿por qué el Señor tiene que hacer esto? Simple y sencillamente porque así lo determina Dios en la economía de la salvación, en la manera como a Él le plugó salvar a los hombres. Pero también Jesús es superior a Moisés y a Josué como el líder de su pueblo. Como el líder de su pueblo, Él es superior a Moisés y es superior a Josué. El liderazgo de Moisés por 38 o 40 años es un liderazgo increíble. ¿Se acuerdan lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Moisés? No había hombre más manso, no menso, manso, sobre la faz de la tierra en ese tiempo. Sin embargo, pareciera ser que esa mansedumbre no le alcanzó para entrar a la tierra prometida, y entonces el Señor se tuvo que proveer de otro líder, Josué, para que éste dirigiera o llevara a Israel a poseer la tierra prometida. Entonces, cuando tú piensas en el liderazgo de estos hombres, realmente lo tienes que ver así, Moisés y Josué, porque a uno le toca sacar a la nación de esclavitud y al otro le toca introducir a esa nación a la tierra de la promesa. Bueno, dentro de la comunidad hebrea, el liderazgo de Moisés y de Josué eran increíbles, pero resulta y resalta que viene el autor a los Hebreos y dice: el liderazgo de Jesús es mejor que el de estos hombres. Entonces Él es superior por causa de su liderazgo. Moisés luchó y buscó con todo su corazón que Israel entrara en el reposo de Dios. No lo pudo hacer. Josué hizo todo lo posible, hizo todo lo necesario para que Israel encontrara el reposo de Dios, pero resulta que cuando Josué muere, todavía hay gente peleando por conquistar la tierra prometida. Entonces tampoco Josué conoció el reposo total para esa nación. ¿Quién sí lo hizo? Jesús. Jesús sí obtiene un verdadero reposo, un reposo que será por toda la eternidad, un reposo que tiene que ver con una nueva creación.
Tercero, Jesús es superior a Aarón como sacerdote. Desde el capítulo 4 y hasta el capítulo 10, el autor tiene en mente el sacerdocio de nuestro Señor, el sumo sacerdocio. Es allí donde vemos que nuestro Señor realmente pertenece a una orden diferente que al orden levítico. Es mayor que Aarón porque él no viene en este linaje por herencia. Se nos dice que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el gran sumo sacerdote, no solamente un sacerdote, el gran sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes, aquel que tenía la posibilidad de entrar una vez al año en el gran día de la expiación y presentar una ofrenda por el pueblo. Él es el gran sumo sacerdote, pero eso no simplemente queda allí. Él es la ofrenda misma que la raza humana requería para ser salva. Observa Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cuando piensas en la obra sacerdotal del Antiguo Testamento, se nos comunica que esto sería algo ofensivo. No había posibilidad de que un sacerdote se sentara, de que un sumo sacerdote se sentara. Eso sería denigrante para un sumo sacerdote. Ellos nunca terminaban de ministrar. No hay un solo sumo sacerdote en el Antiguo Testamento que se sienta en una posición de descanso, en una posición de reposo, en una posición de decir, ya lo hice todo y lo hice muy bien. El único sumo sacerdote en todas las escrituras que está sentado a la diestra de Dios es aquel que desde la cruz pudo decir, consumado es. Entonces eso nos muestra que Él está en el escenario del tabernáculo celestial, no está ministrando parado, de hecho está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios, y eso nos está comunicando la misma verdad de la cruz. La obra fue consumada, la obra es perfecta, la obra es perpetua. Eso coincide muy bien con lo que el Salmo 110 dice acerca de Melquisedec y del rey que vendrá. Entonces el autor a lo largo de la epístola utiliza varios nombres, a veces para hablar de Jesús, a veces para hablar de Cristo, a veces lo llama Jesucristo en este nombre integrado, lo voy a decir así. Pero cuando tienes una mirada rápida de la epístola lo encuentras y lo encuentras clara y nítidamente. Jesús es el sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el rey. Jesús es el heredero de todas las cosas. Jesús es más grande que los ángeles. Él es el pionero de la salvación y de la fe. Él es apóstol. Él es mediador del nuevo pacto. Él es garante del nuevo pacto. Él es el ministro de sanidad. Él es el gran pastor de las ovejas. Él ha entrado en el cielo como rey y está sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Qué te dicen todos estos títulos? Los títulos de Jesús tienen un gran significado a la luz del Nuevo Testamento. Como lo hemos hecho en el último mensaje, cuando tú lees que es el gran pastor, entonces esto te hace pensar en Salmo 23, entonces esto te hace pensar en Juan 10, entonces eso te lleva a los escenarios de Jeremías y de Ezequiel, donde ellos esperaban un pastor. Entonces tomas los títulos de Jesús en Hebreos, los ves a la luz de todas las escrituras y encuentras gran deleite en el cumplimiento de todas esas palabras. ¿Cuál es mi aplicación acerca de este Jesús en la carta de los Hebreos? Hermanos, tenemos a un Cristo completo. Este no es un Cristo fragmentado. Este no es un Cristo distorsionado. Este no es un Cristo al 30, al 40 o al 70%. Este no es un Cristo que se acerca a la proximidad del Hijo de Dios, no está al 95%, ni siquiera es un Cristo al 99.99%. Este es un Cristo pleno, perfecto, completado, como lo hemos visto a lo largo de esta epístola.
este rey sacerdote según el orden de Melquisedec, nos indica que este tipo de Dios no puede tener otros seguidores, sino solamente súbditos que descansamos plenamente en su obra. Descansamos plenamente en su obra. Número 3, esta también es una epístola que nos habla mucho acerca del nuevo pacto. El nuevo pacto. Recordando que Israel había estado bajo el antiguo pacto celebrado en el monte Sinaí. Pero este nuevo pacto en particular tiene implicaciones maravillosas a nosotros. Un pacto del que Jeremías y Ezequiel añoraron. Un pacto que está señalado en el 8:1 y hasta el 10:39 en esta carta. Este pacto es mejor que el que se celebra con Moisés en el monte Sinaí. Según este nuevo pacto, nosotros gozamos de nuevas promesas, de una gracia mayor, gracia que los santos de antaño no tuvieron. La ley del antiguo pacto era una ley muy externa: haz esto, no hagas esto, pórtate así, compórtate así. Pero cuando la ley del nuevo pacto es sembrada en nuestro corazón, Pablo dice algo maravilloso en los Romanos, cuando él dice que es el corazón el que necesita ser circuncidado, no otro miembro del cuerpo humano, el corazón, el que necesita ser purificado, apartado, reservado para Dios. Entonces el sacrificio de Jesús en el nuevo pacto realmente nos habla de un mejor pacto. Este pacto en el que tú y yo estamos tiene promesas mucho más grandes, muchas más gloriosas que las que tuvo el pacto del Antiguo Testamento. Las ordenanzas del culto y del santuario son mejores. No tiene que ver con rituales externos, tiene que ver con corazones rendidos delante del Señor. Y luego cuando llegamos al capítulo 10 y nos damos cuenta que realmente el sacrificio ofrecido en este nuevo pacto tiene que ver con la misma vida de nuestro Salvador, llegando a su final. Es por su sangre que nosotros somos rociados. Es cuando el nuevo pacto te grita y te dice: la sangre de Jesús habla más fuerte que la sangre del justo Abel. Claramente esto apunta al sacerdocio de nuestro Señor. Y luego cuando lo ves claramente, Jesús es mejor que todos los sacrificios ofrecidos bajo el antiguo pacto. Es mejor que presentar machos cabríos, es mejor que presentar toros, es mejor que presentar ciertas o cuales aves. Su sacrificio realmente es mejor. Es más, lo dije y lo vuelvo a decir: si yo tomo todos los sacrificios individuales, particulares, celebrados en la época del Antiguo Testamento, y los sumo, y tengo una gran cantidad de miles y miles de sacrificios presentados allí, ni siquiera la suma de todos esos sacrificios se aproxima al sacrificio de Jesús. Hay una gran diferencia. Hebreos dice que gozamos de un sacrificio mejor, gozamos de un altar mejor, una sangre rociada mejor que la de Abel. Solo su sangre, como dice este libro, solo su sangre limpia realmente el pecado. Así que este nuevo pacto está librando al pecador del juicio que vendrá sobre ellos si creen en la obra de este sacerdote. Si no crees en la obra de este sacerdote, entonces también la carta te dice que recibirás juicio. Así que el ser humano necesita ser expiado para entrar en una nueva relación con ese sacerdote. Observa lo que dice Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo el nuevo pacto para ti y para mí? Está abriendo un camino nuevo, nos está dando un nuevo pacto en el que podemos descansar, en el que podemos estar confiados, tranquilos y seguros. ¿Qué hago cuando leo estos capítulos? Tengo que reconocer que la sangre de Jesús es realmente sacrificial, lo cual denota que es su sangre lo que hace posible que nosotros verdaderamente podamos tener acceso a Dios. ¿Por qué podemos tener entrada a la presencia de Dios? ¿Por qué podemos tener libre acceso a la presencia de Dios? Por la sangre derramada de nuestro Salvador. Entonces yo te pregunto esta mañana o esta tarde ya, ¿estás gozando realmente? ¿Estás gozando de tener nuevo acceso a la presencia de Dios? ¿Estás transitando por ese camino? Porque una cosa es que tú tengas la entrada y otra cosa es que tú quieras transitar ese nuevo camino, ¿no? Yo puedo saber que este es el camino y entonces tomar una silla y sentarme en el camino. No funciona así. Este camino nuevo requiere que yo camine. Este lugar hacia donde la sangre nos da acceso requiere que yo entre, que yo vaya. Entonces, se requiere una acción tuya y mía para entrar, para ministrar a este Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente estamos transitando allí? Si tú no estás transitando allí y realmente tienes la evidencia de que Dios te ha salvado, entonces necesitas venir y pedir perdón delante del trono de Dios. Necesitas venir y reconciliarte con Dios en el sentido de que no estás valorando lo que Dios te ha dado. Tenemos a un Dios de pacto y Cristo es nuestro Señor, ¿sí? Él es nuestro Señor. Pero necesitas verdaderamente vivir y conducirte como una persona lavada por la sangre de Cristo. Número 4, la presencia del Espíritu Santo. Nuevamente, aunque la epístola es cristocéntrica, también se nos habla del Espíritu. Y de hecho se nos habla menos del Espíritu que del Padre y del Hijo. Hay solo 7 ocasiones en las que el autor de los Hebreos menciona al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo o al Espíritu de gracia. Cuando lees estos pasajes puedes apreciar que el antiguo pacto no daba la certeza y la garantía de acceso a Dios, pero una de las cosas que el Espíritu de Dios está haciendo por nosotros en este nuevo pacto es mostrándonos la manera cómo debemos acercarnos a Dios. Y de hecho, dándonos la seguridad y el gozo de acceder de manera regular a la presencia de Dios a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo está alentando y está animando nuestras vidas como creyentes? Él nos está dando todo lo necesario. Nos está recordando la obra de Cristo. Nos está recordando que fuimos lavados con su sangre. En esos momentos de dificultad, de tentación, en esos momentos de lucha en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo está dándonos la seguridad y la confianza de que fuiste lavado por la preciosa sangre de Cristo. El Espíritu Santo está recordándonos la palabra de Dios para hacernos vibrar realmente delante de Dios, para recordarnos que nosotros los creyentes tenemos que responder a las exhortaciones del Señor. Principalmente el Espíritu Santo está dando pie a la obra del cumplimiento de Jesús. Nos está recordando: Jesús ya entró, Jesús ya te lavó, Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, Jesús está intercediendo por ti a la diestra de Dios Padre. Así que el Espíritu Santo es visto a la luz de esta epístola, no meramente como el maestro, como en otras epístolas, no meramente como el santificador, pero está claramente haciendo una obra en nuestras vidas de recordarnos día tras día la obra que el Padre y la obra que el Hijo ya hicieron por nosotros y en nuestro beneficio. Entonces el Espíritu Santo realmente está llegando a nuestras vidas
nos está concediendo la gracia diaria para poder obedecer al Señor. El Espíritu Santo está sensibilizándonos a la palabra de Dios. Es como si cuando piensas en la obra del Espíritu Santo en esta epístola, te pudieras hacer la pregunta, ¿vas a escuchar la exhortación? ¿Vas a escuchar el mensaje? ¿Realmente vas a recibir lo que ese mensaje tiene para ti? ¿O simple y sencillamente vas a salir de aquí el día domingo y vas a poner una palomita en tu checklist? Bueno, yo distaría mucho de pensar que esa es la obra del Espíritu sobre un creyente, de decir, bueno, ya cumplí. Wow, qué increíble soy. Vine los 4 domingos del mes. Si tú llegas al cuarto domingo y estás diciendo 4 palomitas, ya me parezco a Pablo. Es más, voy a escribir una carta. Lo único que eso está comunicando es, no escuchaste. No escuchaste la exhortación, no escuchaste el mensaje. El mensaje del Señor nos lleva a humildad, no a orgullo, no a vanagloria. El mensaje de la Escritura nos lleva a tener una respuesta clara. Número 5, advertencias y exhortaciones. La manera como el sermón de Hebreos está transitando, lo dijimos, es alrededor de 5 advertencias y 5 exhortaciones que nos llaman realmente a responder a la obediencia. La epístola de Hebreos combina estas exhortaciones con doctrina. Entonces, cuando estas exhortaciones se nos presentan, están allí para que nosotros respondamos a ellas. Las 5 advertencias de Hebreos nos recuerdan, debes escuchar el Evangelio. Pero ¿cuál es la mejor manera como un creyente debe escuchar el Evangelio? La mejor manera como un creyente debe escuchar el Evangelio es respondiendo a él. Yo puedo escuchar un mensaje del Evangelio, yo puedo escuchar una predicación, decir amén junto con el predicador y decir, qué increíble enseñanza, qué increíble mensaje. Pero si yo no me voy a la casa y voy a buscar las aplicaciones directas a mi corazón, si yo no me voy a la casa orando, pidiendo que el Señor realmente deje esto o asiente esto en mi espíritu, en mi alma, si yo no me voy a la casa, como dice Santiago, que hay muchos que son buenos oidores, pero malos hacedores, si yo no me voy a casa buscando cómo voy a traducir este mensaje a lo largo de la semana, entonces las exhortaciones no sirven de nada. Entonces vean cómo estas 5 advertencias a lo largo de la epístola están ahí por una razón. Porque estos hombres y esta iglesia a la que principalmente el autor de los Hebreos está dirigiendo, están siendo tentados. De hecho, están siendo tentados a regresar al sistema levítico. Y bueno, como mencionaba cuando introduje estas advertencias, creo que fue el segundo mensaje, cuando expliqué cómo funcionaban estas advertencias, claramente el autor de Hebreos está escribiendo a una congregación. Y en una congregación entendemos que sucede algo no raro, no extraño, porque Jesús mismo habló de este fenómeno. En una congregación tú tienes trigo y cizaña. ¿Se acuerdan de esa parábola, verdad? Está ahí en esa saga de 7 parábolas de Mateo 13, empezando con la parábola del sembrador, la de la levadura, y llegamos a la parábola del trigo y la cizaña. Y lo que esa parábola te comunica es que prácticamente la cizaña y el trigo están creciendo. Yo nunca he tenido la posibilidad de estar en un lugar donde puedas tener trigo y cizaña. Alguien con el que platicaba recientemente me platicaba de su experiencia y entonces que el agrónomo le dice, dime cuál es trigo y cuál es cizaña. Y entonces el otro le dice, ¿sabes qué? Pues qué buena me la hiciste, no sé qué es trigo, no sé qué es cizaña. Entonces el agricultor toma una parte de esto y le comienza a explicar, mira, esto es cizaña, esto es trigo. Y este amigo lo voltea a ver y dice, yo no pudiera distinguir qué es trigo y qué es cizaña. Bueno, esa parábola funciona de la manera como vemos aquí las advertencias. El autor está escribiendo una carta y él no sabe cuando está escribiendo esa carta quién de los hermanos que van a leer la carta son trigo
y quiénes son cizañas. Entonces, hay todo un merequetengue cada vez que leemos estas porciones. Algunos dicen, era para los incrédulos que estaban en esas iglesias. Algunos dicen, eran para los cristianos que estaban en esa iglesia. Yo realmente creo que era para los dos bandos. O sea, yo creo que esas advertencias funcionan tanto para el pecador como para el creyente, advirtiéndonos, llamándonos a cuentas de nuestra posición en el evangelio. ¿Por qué? Porque el día de hoy las congregaciones también tienen esa peculiaridad. Por más esfuerzos que los humanos hacemos, por más filtros que podemos usar para que realmente la gente pueda traducir lo que es la salvación, que la gente pueda traducir lo que es el nuevo nacimiento, que la gente pueda ser discipulada y madurar, por más esfuerzo que los pastores de una congregación local hagan para eso, tarde o temprano la cizaña está creciendo, y la cizaña a veces puede crecer de una manera inesperada muy cerca del trigo, de tal manera que tú no te das cuenta que es uno y que es el otro. Entonces, así pasa en la carta a los hebreos, como ya lo expliqué, una congregación mixta, donde tenemos batallas campales entre si esto se dirige a creyentes o no creyentes, pero estas advertencias deben leerse de forma sinóptica y juntas. Vas a tener una claridad mayor cuando leas estas advertencias juntas y no separadas como la epístola nos las presenta. Están aisladas por un propósito didáctico, están aisladas porque el autor a los hebreos quiere ir poco a poco llamando a las personas, advirtiendo a las personas de lo que puede acontecer o suceder, pero cuando las lees juntas las entiendes mucho mejor. De hecho, son semejantes y son una llamada clara a no ceder en la fe y en el caminar del creyente. Entonces, ¿cómo debes leer estas 5 porciones de Hebreos? Como advertencias, no como avisos. Lo vuelvo a decir, como advertencias, no como avisos. Estas advertencias son sobre una persona si llegara a alejarse. No te está diciendo que se alejaron. De hecho, la forma verbal y la forma en el original no está comunicando que alguien de Hebreos, de la congregación a la que se escribió, se ha alejado. Yo sé que gramaticalmente esto puede sonar raro para nosotros, pero lo vuelvo a decir. Estas advertencias no están contando de que alguien de la iglesia de los hebreos ya se alejó. Las advertencias regularmente son dadas cuando las cosas no han pasado. Pero cuando tú avisas de algo es porque ya pasó. Entonces no son avisos. Si fuera un aviso es porque ya sucedió. Son advertencias. No ha pasado. Entonces, por eso cuando tienes una lectura de esto, puedes verlo así. Esta advertencia funciona muy bien para un creyente o para un incrédulo. No ha pasado, no significa que ha pasado. Entonces están enmarcadas, la primera advertencia y la última advertencia están enmarcadas por una palabra: escapar. Escapar. ¿Cuál es el gran pecado al que las 5 advertencias nos señala? El gran pecado aquí es la apostasía. Esa apostasía, ese negar la fe en el Señor, se observa de varias maneras o de varias formas a lo largo de la epístola. A veces se habla de esto como descuido, a veces se habla de esto como desvío, a veces se habla de esto como no creer, o a veces se habla de eso como rechazar el evangelio. Cuando ves el gran pecado de la apostasía a lo largo de todo el Nuevo Testamento, te das cuenta que hay un tipo de apostasía que no tiene reversa. El tipo de apostasía que no tiene reversa es aquel que clara, nítidamente, con sus 5 sentidos, está negando que Dios es el creador, está negando que Jesucristo murió de manera expiatoria por nosotros en la cruz, está negando la obra del Espíritu Santo. Hermanos, ese tipo de apostasía no tiene reversa.
Juan en las epístolas lo dice de otra manera. Juan en las epístolas dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso no habla de un creyente al que a lo mejor no saludaste y se fue muy sentido de esta congregación porque no lo saludaste y se fue a otra congregación. Hermanos, dejemos de ser infantiles. Eso no es apostatar. Eso tiene otro nombre. Nuestro querido hermano aún es un infante y no entiende que a lo mejor no nos va a alcanzar a todos aquí el tiempo para saludarlo el domingo, pero esa es una razón muy infantil para abandonar una congregación. Entonces, tranquilos, no apostató, nomás se cambió de casa. ¿Sí lo entienden? Pero el tipo de apostasía al que tanto el autor de Hebreos como Juan está señalando es aquel que escuchando el evangelio, que teniendo el entendimiento de lo que el Señor ha hecho, dice, no es así. Entonces Hebreos 2:1 dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. No está diciendo que ya se desviaron, pero así funcionan las advertencias. Atiéndelo, escúchalo. Ahorita que hay tiempo, agarra el rollo. Coloquialmente hablando. Hebreos 12:25. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Entonces, ¿cuál es nuestra aplicación de esta parte de la epístola? Estas advertencias son efectivas, tanto para el verdadero como creyente, como para el incrédulo, porque nos llaman a poner atención en el evangelio. ¿Qué ocupa un incrédulo para ser salvo? Escuchar y creer el evangelio. ¿Qué ocupa uno que ya ha sido salvo para sostenerse en la vida cristiana? ¿Qué escucha? ¿Qué necesita? El evangelio. O sea, ¿cuándo nos graduamos de la materia del evangelio? Nunca. El que no ha venido a Cristo necesita que tú y yo les presentemos el evangelio para que puedan creer. Pero una vez que hemos creído, nuestra santificación requiere el evangelio, nuestro matrimonio requiere el evangelio, nuestra crianza de los hijos requiere el evangelio, llegar a la tercera edad requiere el evangelio, pasar por una enfermedad requiere el evangelio, estar siendo procesados por Dios de maneras diferentes requieren el evangelio. Entonces, estas advertencias son así como funcionan. Necesitamos responder al mensaje del evangelio. El autor no está queriendo decir aquí que cristianos genuinos se han alejado, pero les advierte a esos cristianos genuinos que no se alejen. Así que debemos ver estas advertencias, aún debemos de verlas como medios de gracia, como medios que Dios utiliza para guardarnos hasta el final. Bueno, hace unos meses platicaba con un matrimonio, estaban en una condición de vida, estaban dentro de un movimiento un tanto herético en nuestro país. Yo no sabía, cuando quien me presentó y me introdujo con ellos, yo no sabía quiénes eran y no sabía para qué equipo jugaban. Espero que entiendan eso. Pero entonces cuando yo comienzo a platicar con ellos y ellos me comienzan a hacer un par de preguntas, entonces yo comienzo a disparar para todos lados. Y yo digo, bueno, si realmente esto es de Dios, ellos van a agarrar el tiro. De repente llega un momento en el que esta persona me dice, sí es cierto lo que tú dices, pero te quedas corto por esto, por esto, por esto y por esto. Y entonces comienzo a entender para qué equipo está jugando. Y la verdad es que yo me quedé corto. Pero bueno, a la vuelta de 2 o 3 semanas me habla mi amigo y me dice, Dios hizo algo maravilloso después de esa conversación. Ellos renunciaron a sus cargos en este lugar donde asistían. Ellos se despidieron y ellos ahora están buscando una iglesia bíblica donde escuchar la palabra de Dios. Así funcionan las advertencias. No nos tenemos que pelear con nadie.
no tenemos que satanizar a nadie. Simplemente cuando tú adviertes con el poder de las Escrituras y desatas lo que las Escrituras están diciendo, hermanos, las ovejas del Señor van a escuchar la palabra del pastor y van a venir a esa advertencia de una manera adecuada. Así funcionan las advertencias en esta epístola. Número 6 es una epístola que habla de que somos peregrinos y exiliados. ¿Cómo el autor de Hebreos está concibiendo la vida cristiana? Como la vida de un peregrino y de un exiliado. ¿Qué hace un peregrino y un exiliado? Sigue caminando. Su vida se distingue porque está siguiendo al Señor. Entonces, en la idea que el autor nos presenta, nos encontramos de viaje para encontrar nuestro descanso celestial. Tú y yo aún estamos en un peregrinaje, no hemos llegado a la meta final, no hemos llegado al punto de decir, ya puedo descansar. No hemos llegado ahí. Entonces estamos de paso todavía, estamos peregrinando, tenemos retos por los cuales vivir, tenemos decisiones que tomar aquí de este lado de la eternidad. Pero la advertencia que la epístola nos hace como peregrinos y extranjeros es a no endurecer el corazón, a no endurecer el corazón, a no rebelarnos del plan que Dios ha trazado para nosotros. Hebreos 11:13. Todos estos murieron, hablando de los héroes de fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, escucha al santo Abraham, al santo Moisés, al santo David, desde la eternidad pasada en el Antiguo Testamento, diciendo, tenemos una seguridad, nuestra seguridad está en el Señor. No tenían la revelación que tú y yo tenemos, como al día de hoy, y sin embargo tenían una esperanza en algo futuro. Según el capítulo 12, del 4 al 13, en esta vida de exiliados, en esta vida de peregrinos que tú y yo estamos librando, de hecho es una vida similar a la vida de cualquiera de nosotros. Es como que estamos creciendo en una familia. Y en esa familia hay retos y hay desafíos que cubrir, ¿no? Cuando los niños nacen, cuando los niños comienzan a crecer, cuando no sé qué pasa, que el estómago tiene una mutuación o una situación que no sabes con qué llenarlo. Y entonces si eres hijos de 3 o 4 adolescentes y tú dices, si acabo de llenar el refrigerador ayer, o sea, ¿qué pasó aquí? Pasaron tus 3 hijos. O sea, comemos y somos un barril sin fondo. ¿Se acuerdan de eso? Espero que ya hayamos pasado esa época de nuestras vidas. Pero entiendes algo. En nuestro peregrinaje como creyentes en esta tierra es similar. Estamos caminando y estamos creciendo en una familia y tenemos que enfrentar retos y desafíos que la propia vida cristiana nos lleva y nos enfrenta. Entonces Dios, que está sentado en el cielo, su Hijo que está intercediendo por nosotros, asoma una manera de ayudarnos a asimilar nuestras luchas como peregrinos, y Él dice una gran verdad en esta epístola: el Padre que ama, disciplina. Entonces lo que el Señor está diciendo para ti y para mí como peregrinos es: yo te estoy viendo, yo estoy atento de toda tu conducta. Puedes engañar a otros, pero no me vas a poder engañar a mí. Y si es necesario que yo te discipline, aquí estoy. Lo he hecho en toda la historia lo he hecho. Si es necesario que por causa de tu maldad, de tu pecado, yo discipline tu vida, estoy listo para hacerlo. Pero vean cómo el autor lo expresa de una manera magistral. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque nos ama.
Entonces somos peregrinos y extranjeros necesitados de la disciplina del Señor, y esa disciplina no es otra cosa sino el lenguaje de amor con el que Dios en ocasiones tiene que procesarnos. Entonces estamos caminando al estilo de los patriarcas, estamos caminando a veces viendo las promesas muy lejanas. Por eso nos decepcionamos de nosotros mismos cuando no cambiamos. Por eso nos decepcionamos de nosotros mismos cuando decimos, otra vez estoy batallando con el mismo pecado, otra vez volví a meter la pata con lo mismo, otra vez volví a mentir, otra vez volví a hacer lo mismo que hice hace 20 años, hace 5 años, hace 3 semanas. Hermanos, no hay de otros peregrinos, no hay de otros. Si ya nos hubiéramos graduado de eso, entonces estaríamos del otro lado de la eternidad, no de este lado de la eternidad. Entonces, ten paciencia en tu caminar, pero ten una seguridad. El Padre que te ama, cada vez que estés allí, nos disciplinará por su amor, porque esa es una muestra de su amor. Entonces, ¿qué debemos de hacer como peregrinos? Seguir caminando, seguir creyendo que Dios va a cumplir su plan, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces realmente como peregrinos somos llamados a la obediencia continua. Número 7. Necesitamos una vida de obediencia y fe. Capítulos 11 y 12. Se nos convoca a creer a Dios, a serle fiel hasta llegar a la ciudad celestial. La palabra pistis es la clave ahí. Necesitamos ser fieles al Señor. ¿Qué es un hombre de fe a la luz de Hebreos 11? A la luz de Hebreos 11, la fe es una vida de fidelidad al Señor. No es algo místico, no es un salto al vacío, no es que sueñes algo, no es que tengas un tipo de visiones donde tú puedas decir soy un hombre, una mujer de fe. No, es una vida de fidelidad. Es cuando te levantas y entonces te paras de tu cama y dices, no tengo ganas de leer la Biblia. Pero voy a ser fiel al Señor y voy a leer la Biblia. Eres una mujer de fe, eres un hombre de fe. Estás construyendo tu vida en decisiones que te están llevando cada día más a ser fiel al Señor. ¿Lo ven? Entonces Jesucristo es superior a todos los santos de la historia de la iglesia. Cuando lees Hebreos 11 y puedes ver el final de Hebreos 11, realmente no es Hebreos 11, el final de Hebreos 11 es Hebreos 12, 1 y 2, cuando se nos requiere y se nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por esta fe obedeció al Padre, no estimó preciosos sus propios sufrimientos, sino que realmente le estuvo por encima de las circunstancias y vivió con gozo delante del Padre. Entonces se nos llama realmente a poder observar estos últimos 3 capítulos. El capítulo 11, viendo los héroes de la fe. El capítulo 12, viendo las consecuencias de vivir por fe. Viendo las consecuencias de enfrentar la oposición, el sufrimiento y la perseverancia. Y finalmente llegamos al capítulo 13, donde se nos llama una fe práctica. 6 cuestiones generales para todos los creyentes. Y luego en su última instancia, la relación pastor-oveja, oveja-pastor, cosas prácticas. O sea, cómo una fe se tiene que ver, se tiene que conducir. Así que la fe está dispuesta a sufrir, a asumir riesgos, porque es una fe que está contemplando la recompensa. ¿Se acuerdan de Pablo? No andamos por vista, andamos ¿por qué? Por fe, esperando algo que no hemos completado. Esperando, llegando a algo. Alguien me recordaba hace unos días de mis temores infantiles. Créanme que yo leía la Biblia a muy temprana edad. En esa temprana edad, para mí, los fariseos habían matado a Jesús. Entonces, cuando yo llego a Sonora y llego en la temporada de Semana Santa, en lo que conocemos como Cuaresma, entonces salen estos individuos con máscaras tocando un tambor y unas maracas ahí un poquito extrañas para mí, chilango de nacimiento.
habiendo vivido los primeros 5 años de mi vida allá. Entonces yo veo a estos personajes y alguien me dice, son los fariseos. Y yo lo conecto con los evangelios y digo, los fariseos mataron a Jesús. Ni de loco digo que soy cristiano. Bueno, pues luego nos venimos para acá, para Sinaloa, y aquí no se llaman fariseos, se llaman judíos, y eso como que trajo descanso a mi alma. Pero no sé por qué cada vez que el tamborcito golpeaba mi corazón se aceleraba. Entonces alguien me recordó hace poquito esto y dijo, la oración más ferviente que yo he escuchado de un niño, se la escuché a Gerson a los 7 o a los 8 años, cuando estábamos en medio de un ataque de judíos, ¿no? Y él estaba orando, Señor, llévatelos de aquí, que la ira del Señor venga sobre ellos, ¿no? Pero yo creo que en ese momento oré y dije algo como esto, Señor, sácame de aquí, es el momento de llegar a la patria celestial. Entonces lo que quiero que veas es esto, la fe de estos hombres realmente estaba mirando la recompensa futura y el clamor de estos hombres en su fe era mantenernos contemplando esta recompensa. Entonces no andamos por vista, andamos por fe. Vean el verso 33 y 34. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vean el riesgo, vean todo lo que estos hombres asumieron, pero fue por causa de la fe. ¿Cuál fe? No era una fe subjetiva, era una fe objetiva. Pusieron su mirada en algo más grande, en algo mayor. Entonces, ¿qué te enseña la fe de Hebreos 11? Que fe y obediencia son inseparables, pero sí se distinguen. La fe es la raíz, la obediencia es el fruto de la fe. Entonces, cuando tú tienes una raíz sólida en el Señor, cuando tú tienes una fe creciente, una fe que va madurando, una fe que se va arraigando en el Señor, entonces la obediencia, el fruto de esa fe va a ser mayúsculo, va a estar creciendo. Entonces, la pregunta que yo me hago directo ante esto es, ¿tengo una fe que obedece? ¿Tengo una fe que avanza? ¿O simplemente mi fe es mera retórica? ¿Estás teniendo una fe que madura? ¿Qué madura? Lo dije muy cerquita, no vaya a ver. Número 8. Esta es una epístola que te da garantía. Este libro no solamente es rico en hablar de la incredulidad, de la apostasía, de estas advertencias, sino que también es un libro rico en darnos la seguridad que como creyentes tenemos. Se nos asegura que Jesús expió nuestros pecados verdaderamente. Se nos asegura que nuestras conciencias han sido limpias por la preciosa sangre de Cristo. Es un libro eminentemente que nos da la convicción de la salvación, de nuestra seguridad de la salvación, no en nosotros mismos, sino en Cristo. Estos hermanos estaban siendo tentados a derramar sacrificios de nuevo por sus pecados. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. Ellos acostumbraban que cuando pecaban iban al templo y llevaban ciertos y cuáles animales, ya se las sabían de todas. Cuando terminaban de pecar ya estaban agarrando al animalito que tenían que llevar, porque ese era el método, esa era la manera. Pero ahora cuando llegamos aquí, el autor nos dice, nuestras conciencias han sido limpias plenamente por la sangre de Cristo. Entonces, eso nos da garantía, eso nos da certeza, eso nos presenta una fe que tiene un garante. ¿Cuál es ese garante? Cristo. Entonces, simplemente quiero que revisen esto. Las advertencias no pretenden poner en duda nuestra seguridad. Las 5 advertencias a las que hablábamos no pretenden poner en duda nuestra seguridad de la salvación. Pretenden reforzarla y confirmarla. O sea, esas advertencias están allí
para decirte, un verdadero creyente no cederá ante estas tentaciones. Entonces, cuando tú las lees y las entiendes, puedes reforzar tu seguridad en la obra de Cristo, puedes confirmar tu seguridad en la obra de Cristo, puedes saber que algo tan maravilloso, tan divino como la obra de Cristo no puede ser para un ratito. Se nos ofrece vida eterna, se nos da vida eterna, no es de un ratito, es eterno. Porque si no fuera eterno, entonces el Evangelio dijera otra cosa u otro calificativo hacia ello. Entonces, estas promesas, esta seguridad, esta garantía que tenemos nos lleva a animarnos, nos lleva a estimularnos a vivir como verdaderos creyentes. Entonces, Hebreos puede leerse como un llamado a la seguridad del creyente en Cristo. Vean cómo lo dice Hebreos 6, y de hecho fue nuestro pasaje pivote para arrancar todo este estudio. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, es decir, no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Vean lo doble. Son inmutables, es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son? Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre, para siempre. Entonces, ¿qué es lo que te comunica este verso? La seguridad que un creyente tiene, no en sí mismo, no en sí mismo. Porque si se tratara de poner nuestra seguridad en nosotros mismos, sorpresa, no hay esperanza alguna en mí. Nuestra seguridad entonces como creyentes, ¿dónde está? En Cristo. Él es un ancla inamovible. Él entró para ministrar delante del Padre, Él nos representa, Él intercede por nosotros. Entonces, cuando una persona realmente es salva, genuinamente, que el Señor la ha llamado, que el Señor la ha salvado, que el Señor ha derramado su gracia, que el Señor le ha dado fe para creer, esa persona puede estar tranquila y segura porque su convicción no viene de su propia persona, su convicción viene de lo que el autor de los Hebreos está diciendo. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados. Entonces, ¿qué hace un creyente? Un creyente sigue a Jesús, camina a Jesús. En los momentos de dificultad se ve buscando a Jesús, se ve clamando a Jesús. En los momentos de desesperación, de turbulencia, como en los barcos, estamos allí seguros y estamos diciendo, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo estoy seguro que vamos a salir adelante de esta situación. ¿Por qué? Porque su propósito es inmutable. Entonces, las promesas que se nos dan aquí se nos dan como estímulo. ¿A quién funcionan estas promesas como estímulo? A los creyentes genuinos. Entonces, esa esperanza de que vamos a estar con el Señor funciona como un ancla para nuestras vidas. Por eso es que te encuentras datos chistosos cuando vas y oras por un creyente que, pues lo voy a decir coloquialmente, ¿no? Que ya está entregando el equipo. Y entonces tú llegas con ese creyente y no sabes qué decirle y te está esperando, qué bueno que llegaste porque estoy listo para orar, estoy listo para cantar. Érase una vez en un lugar no muy lejano, había un joven que tenía cierta fama en esa congregación. Todo viejito por el que él iba lloraba cuando estaba enfermo moría. Se moría, no sanaba. Entonces ayer le recordaba a mi esposa que había una simpática hermana de esa congregación, ya estaba un poco ancianita. Esa iglesia se distinguía porque los ancianos realmente morían muy ancianos, cruzaban la línea de los 100 años.
Y entonces cuando esa anciana está enferma en su camita y alguien por allá le dice, mamá, el hermano Mario vino a orar por ti, díganle a Mario que se vaya. Bueno, ella todavía no quería entregar el equipo, puede haber sus excepciones, ella todavía no quería irse, pero lo que quiero que vean aquí es, un creyente enfrenta la muerte desde una perspectiva diferente. No vamos a la oscuridad. No somos de estos que dicen, yo nunca he estado allí, ¿no? Pero yo he escuchado a gente que dice, cuando veas la luz, sigue el túnel de la luz, ¿no? Yo no encuentro que la Biblia diga eso. Pero todos en algún momento vamos a enfrentar la muerte. ¿Por qué un creyente puede enfrentar la muerte con una dignidad que un pecador no la puede enfrentar? Porque tiene una tremenda seguridad. Ese camino de luz, ese túnel o ese camino, como le quieras llamar, ya hubo alguien que lo caminó primero. Y el autor de Hebreos lo llama el pionero de nuestra salvación. Y lo único que hace un cristiano es seguir a este pionero. ¿Lo puedes ver? Entonces nosotros tenemos una seguridad que el mundo no puede tener por causa de la esperanza que hay en nuestras vidas. Esa esperanza es un verdadero lugar de refugio para los necesitados. Es el ancla que los mares agitados necesitan. Es como la admisión más allá del velo del santuario, que es el lugar de la presencia de Dios mismo. Entonces, si somos salvos por gracia, esta es la obra de Cristo, es una obra plena, es una obra eterna, es una obra completamente durable, así que no debemos por qué dudar, nosotros seguimos a Él. El nuevo pacto es el compromiso de nuestro Señor de sostenernos en todo momento, de preservarnos en todo momento. Entonces aquí yace o se ancla nuestra perseverancia. La promesa del Señor es que no caeremos como lo hizo Israel, porque esta obra es divina y es aplicada a nuestro corazón. Cuando ves la vida de un creyente, cuando ves la salvación, puedes tener la seguridad. No somos el pueblo de Israel que no va a entrar en el reposo. Nuestro reposo está asegurado en la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. No estamos jugando a los dados para ver si sí o no. No estamos diciendo, pues cuando me muera voy a saber. No, cuando una persona es genuinamente salva, tiene promesas que tienen la validez del Señor sobre su vida. Entonces, ¿qué deberíamos preguntar? ¿Qué deberíamos responder como creyentes cuando una persona te dice, ¿tú estás segura que vas a ir al cielo? La respuesta de un creyente genuino es sí. Yo estoy seguro que voy a ir al cielo y esto no tiene que ver conmigo. Estoy seguro que voy a ir al cielo porque Cristo es el ancla firme a la que yo estoy siguiendo. Número 9, eso aterriza perfectamente al final. Esta carta apunta hacia la recompensa futura. Esa recompensa está unida a nuestra seguridad en Cristo. Nuestra seguridad en Cristo tiene como puerto de llegada la ciudad celestial. Esta es la recompensa futura. ¿Cómo lo describe el autor a lo largo de la epístola? Bueno, lo dice de varias maneras. Tenemos una salvación eterna, que de hecho es una salvación escatológica. Y hablamos mucho de esto, ¿no? El ya, pero todavía no. La realidad de que el reino de Dios ha sido inaugurado, pero no está consumado. Vivimos en este apartado. Y entonces nosotros podemos confiar, Él es el rey, Él está reinando, aunque no hemos llegado al final, el gobierno de Dios es eterno, Él tiene dominio sobre todas las naciones, se nos manda a discipular a todas las naciones, pero también tenemos promesas, y esas promesas apuntan a la resurrección del creyente. Él es pionero de la salvación, Él es pionero de la fe, pero también Él es pionero de la resurrección. El primero en pararse para nunca jamás ver muerte alguna. Eso es vida eterna. Entonces tenemos esa promesa, vamos a resucitar en Cristo. Pero también esas recompensas futuras tienen que ver con un descanso eterno. Finalmente vamos a llegar al cielo y vamos a descansar eternamente. No te hallaba. Vamos a descansar eternamente. Vamos a llegar a este punto de decir, por fin llegué. ¿Cómo llegaste? Por gracia. Por gracia. Hermanos, nosotros no distamos mucho del hombre que estaba al lado de Jesús cuando murió.
Puedes pensar en este escenario. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. En algún momento de los próximos minutos u horas, no lo sé, este hombre cerró su vista, su corazón dejó de palpitar, tuvo su último aliento de vida y murió finalmente. Y cuando ese bandido, cuando ese hombre que merecía la muerte que estaba teniendo, abre los ojos, ¡oh sorpresa! Hay una gran realidad. Está en el paraíso. Y cuando está en el paraíso, comienza a recibir este tipo de preguntas. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Nunca fuiste a una campaña evangelística? ¿Nunca hiciste la oración del pecador? ¿Nunca te bautizaste? ¿Nunca tomaste fundamentos de la fe? ¿Nunca estuviste en una serie expositiva como la Carta a los Hebreos? ¿Nunca fuiste a un seminario bíblico? ¿No fuiste a ninguna conferencia de varones, de matrimonios, de niños, de pastores, de lo que quieran que haya? ¿Cómo llegaste aquí? Su respuesta es muy sencilla. Solo sé que estoy aquí porque el hombre que estaba a mi lado me dijo que estaría aquí. Esa respuesta, él no va a poder tener una respuesta tan teológica como la nuestra, pero la respuesta de cuando lleguemos al cielo, ¿cómo llegaste aquí? Es bien sencilla, por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el regalo de Dios inmerecido sobre nuestras vidas. Ninguno, empezando conmigo, de los que estamos aquí, merecíamos la salvación. ¿Por qué el Señor nos la dio? Por gracia. Entonces tenemos una seguridad en la ciudad celestial por la gracia de Dios. Esta seguridad es eterna, como dice Hebreos 9:15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Lo ven? No hay duda. Los que son llamados reciben esa promesa de una herencia eterna. El 10:35, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Qué maravilloso es que cuando nos vemos tentados o nos vemos procesados por la gracia de Dios, por la disciplina de Dios, por nuestros errores, por donde quiera que tú andes en tu peregrinaje con el Señor, podemos mirar al cielo y podemos decir: un día disfrutaré de tu presencia, Señor, sin interrupción, sin la contaminación de mi pecado. Un día el desierto habrá terminado para ti y para mí, y habrá iniciado un descanso que es eterno. Entonces mi pregunta como aplicación para esto es: ¿realmente me estoy preparando para ese encuentro? ¿O le estoy apostando a las posibilidades y estoy diciendo: tengo 40 años, creo que me faltan como unos 30, como unos 40, como unos 50, no lo sé? Siempre he sido muy buen matemático y yo sé que 2 más 2 son 5, pero las cuentas no me están saliendo ahora. Bueno, no funciona así, porque el Señor pudiera, en su amor y en su sabiduría, simplemente decir: hasta aquí. Quisiera que saliéramos esta mañana con esta convicción. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Cuídense de que no deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La gracia sea con todos ustedes. Amén. ¿Qué destacan estos pasajes? La gracia de Dios. Entonces estos pasajes nos llevan a una realidad. La vida de un peregrino realmente es una vida de gracia. Una vida de gracia. O vivimos bajo la gracia de Dios o despreciamos la gracia de Dios. Por su gracia Dios habla a nosotros y nosotros escuchamos su mensaje.
Por su gracia, Jesús ha sido constituido el sumo sacerdote y ese sacerdocio es perpetuo. Por su gracia, Él es el gran pastor de sus ovejas. Por su gracia, Jesús ha suplido un sacrificio perfecto. Por su gracia, gozamos de entrada al lugar santísimo. Por su gracia, tenemos acceso al trono. Por su gracia fuimos añadidos a una iglesia local. Entonces nos estimulamos y nos exhortamos mutuamente. Por su gracia ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de su fe, de la fe. Por su gracia tenemos pastores que velan por nuestras almas y nos alimentan con la palabra de Dios. Por su gracia tenemos promesas futuras. Por su gracia nos dirigimos y poseeremos la ciudad celestial. Por su gracia gozaremos de una herencia plena como hijos de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que así sea. Que así sea, Señor. Sigue pastoreando nuestras almas. Sigue cuidando a tu rebaño. Sigue llevándonos al puerto seguro de la ciudad celestial. Que como peregrinos y extranjeros no temamos en seguirte. Que obedezcamos tu voz, que respondamos a tus advertencias siempre diciendo sí y amén. Que respondamos a tu palabra de manera correcta. Que el evangelio realmente brille en nuestras vidas cada día más y más. Que podamos correr al trono de gracia y que podamos obtener de Él el oportuno socorro, la oportuna gracia para el día de hoy, para enfrentar nuestros pecados, nuestros dilemas, nuestras tentaciones en esta vida. Que podamos responder como el autor de Hebreos nos ha animado: si oyereis hoy la voz de Jehová tu Dios, no lo resistáis. No tengas en poco la voz de Él. Oh Señor, que mi corazón no se endurezca delante de ti y pierda ese oportuno socorro y esa oportuna gracia para el afán diario, sino sosténme con tu gracia y tu poder día a día. Lo pedimos con todo nuestro corazón. Lo pedimos con todo nuestro deseo, solo para tu gloria, solo para tu honra, solo para tu exaltación.